Muy buenos días amigos, ya es Navidad. Bueno, no es Navidad, pero falta muy poco. Lo que vamos a preparar hoy es un solomillo en salsita de almendras con unas patatas rellenas. ¿Cómo te suena eso, eh? Necesitamos un poquito de jamón, necesitamos unos champiñones, necesitamos las patatas. Qué pocos ingredientes, pero qué resultado más espectacular que vamos a conseguir. ¿Lo vemos? Vamos a comenzar esta receta tostando un poquito la almendra laminada a unos 160 grados en el horno, vigilamos un poquito y si no en la air fryer, que quede tostada, no quemada, muy importante. Aquí tengo unas patatitas con piel más o menos todas del mismo tamaño, esto es importante, yo las he lavado muy bien. Y ahora vamos a cortarles un poquito de la parte de abajo así, cortamos las dos puntas. Y esto es lo que estamos buscando, ¿lo ves? Ya tenemos ahí las patatitas, les vamos a poner un papel de plástico, un papel film, y las vamos a cocinar en el microondas durante aproximadamente 9 minutos. A ver, pueden ser 9, pueden ser 10, depende del tamaño de tus patatas, lo sabremos pinchando, como siempre. Mientras se cocinan las patatas, vamos a preparar el relleno de las patatas. Y para ello, mira, aquí tengo 2 dientes de ajo, que los vamos a picar. Me cachis en la mar. Pero si yo me compré un prensajo, ¿no os acordáis que compré un prensajo? La costumbre. Claro que sí. Madre mía. Y madre mía, lo que hemos inventado. Además, vamos a picar jamón. Aquí tengo jamón laminado. Este es el que vamos a trocear y este lo vamos a guardar para después, para la decoración, ya verás. Lo picamos a daditos. Y vamos a poner una sartén al fuego, un poco de aceite de oliva. Voy a poner a freír el ajito junto con el jamón. Vamos vigilando y mientras se va sofriendo vamos a ir picando el champiñón. Primero lo fileteo, después lo corto a tiritas y luego lo corto a cuadritos. Este champiñón está bien limpio, a mí no me gusta enjuagarlo y cuando lo voy a utilizar entero siempre lo pelo. Pero como era para picar, le he pasado un papelito mojado en agua y de esta forma pues no nos coge mucha humedad. Bueno, ya tengo el champiñón picadito así a grosso modo y lo vamos a añadir aquí porque ya está el ajito frito y el jamón bien rehogado. De momento no le voy a añadir sal porque el jamón le va a aportar suficiente sal. Eso sí, un poquito de pimienta no puede faltar. Si te gusta le pones una guindilla, yo en esta ocasión le voy a dar fiesta al cuñado y le pongo pimienta. Bueno, mira, 9 minutos han necesitado mis patatas para estar blanditas. Pinchas con un cuchillito así, lo ves, entra perfectamente, retira el papel porque queremos que se enfríen. El champiñón ya no suelta agua, está todo perfectamente cocinado. Vamos con el solomillo, lo voy a limpiar un poquito, es muy sencillo. Simplemente tenemos que tener cuidado que no tenga estos telillos exteriores que hacen que la carne se contraiga, que con un poquito de cuidado y retirando la menos carne posible, la quitamos. Es lo que digo siempre, el solomillo lo puedes comprar limpio, que lo venden ya, o te lo puede limpiar un poquito tu carnicero. Tenemos el solomillo limpio y lo vamos a porcionar. Esta primera parte, como es la punta, pues lo voy a cortar un poquito más grueso, pero aproximadamente unos 3 centímetros. Y de momento no le voy a poner sal, pero un poquito de pimienta sí. Me encanta ponerle bastante pimientica. Calentamos una sartén bien caliente en esta ocasión y ponemos un poquito de aceite. Vamos marcando la carne, aproximadamente 1 minuto por cada lado. Y ese es el punto que me gusta a mí en mi casa. Es aquí cuando le tienes que dar a la carne el punto que más te gusta. Bueno, pues este es el punto que a mí me gusta. Bueno, tenemos la carne fuera y ahora vamos a desglasar con un poquito de brandy de Jerez. Si tienes campana, apágala, no vaya a ser que se prenda fuego. Echamos así un buen chorrito de brandy, flambear, así. ¡Oh! ¡Qué gustito, por favor! Que ya hace frío, ¿eh? El alcohol ha reducido y vamos a añadir un poquito de caldo que nos va a ayudar, y si no tienes agua, para soltar muy bien los jugos. La almendra que tostamos al principio
y vamos a añadir la crema de leche o nata para cocinar. Simplemente tenemos que dejar que esto hierva un poco, que se infusione. Vamos a vaciar nuestras patatas que ya se han enfriado y nos dejan que las trabajemos. Mira, esto es muy sencillo. Con una cucharita o con una puntilla, pinchamos así y vamos haciendo el hueco para después poder rellenarlas. Muy sencillo. Ten precaución, y no te vayas ni muy abajo ni muy hacia las paredes para que no se rompa. Esta patata ya la tengo, considero que está bien para rellenar. Así tenemos que hacer con todas. Pues yo las patatitas ya las tengo. Mira la salsa que ya está espesando y aquí huele a almendra muy rico. Vamos a rellenar las patatas tralará con el relleno este que hemos preparado tan rico. Bien rellenas, bien prensado así el relleno. Patata sorpresa. Bueno, aquí por más que me empeñe ya no me entra relleno por ningún lado. Para darle un toque de color a estas patatas que tenemos rellenas, un poquito de jamón, así unos trocitos. Echamos un poquito de aceite en la sartén caliente. Esto ya está. Vamos a colocar encima de las patatas y las damos por terminadas. Una loncha así, generosota. Churri, no me mires así que yo también me he asustado, ¿eh? Y ya tenemos todo preparado con antelación. La guarnición, a falta de calentarla. La carne, que recuerda que no le hemos puesto sal, al final. Y la salsita, que la tenemos que redondear, pero no tenemos nada más que calentarlo. Lo voy a guardar todo y mañana te voy a mostrar cómo queda perfecto, ¿vale? Que tú no tienes que venir mañana, que lo vamos a ver ahora. Soy yo el que lo va a preparar Buenos días, amigos, vamos a terminar nuestra receta. Por supuesto, lo he guardado todo en frío. Las patatas rellenas, la salsa que la vamos a dar un hervor y aquí tengo el solomillete. Comenzamos poniendo el horno a una temperatura bajita, aproximadamente unos 60 grados, porque vamos a regenerar. Regenerar quiere decir que vamos a volver a la vida la comida. Entonces, como las patatas me van a tardar un poquito más, las meto 10 minutos a 60 grados, luego pondremos la carne y mientras tanto picamos un poquito de cebollino y terminamos la salsa. Vamos a poner a levantar la salsa, a hervirla para servir. Y vamos a poner también los juguitos que nos ha dejado aquí el solomillo, ¿lo ves? Esto le va a dar muchísimo sabor a nuestra salsa. Así, así. 10 minutitos llevan las patatas y es el momento de meter otros 10 minutitos nuestro solomillo para regenerarlo. Estamos terminando, vamos al montaje. Vamos a conseguir una salsa muy cremosa. Un trocito de mantequilla, cosa que la va a hacer mucho más sedosa, y la vamos a pasar por el turmix. Como toda salsa que hemos pasado por el turmix, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, hervirla. Un festín de postín, tralarirorirora. Las voy a poner aquí en medio. Mira esto, mira esto. Recuerda que la carne no tiene sal. El motivo es que no suelte los jugos. Le ponemos un poquito de sal, un chorrete de aceite así. Y mira qué aspecto que tiene nuestra carne. Está tierna, está caliente, está en su punto. Regeneración. Regeneración, regeneración. Dispóngase artísticamente. Ahí estamos. Vamos con la salsita. Ay, qué cosa más rica. Ay, 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 ay. Un poquito de almendra. Ahí. Terminamos, por supuesto, pues con el verde, que nos refresca en el ojo, nos vamos a la mesa, que no se enfríe, que no se enfríe. Te doy un consejo, en el plato o en la fuente donde lo vayas a servir, aprovecha que está el horno caliente y lo calientas un poquito también. Un poquito más de salsa. Queridos amigos, se puede comer muy rico y delicioso sin complicarse mucho y preparando las cosas con antelación. Lo hemos visto, ¿verdad que sí? Si son fiestas, felices fiestas, y si no lo son, pues feliz día y que lo pases genial con tu familia. Cocinar poco y disfrutar mucho. ¡Ay, qué tiernecita que está esta carne! Mira esto, está en su punto como me gusta a mí.
Mira, qué cosa más tierna.